Bendiciones. Bienvenido al Devocional Chofar. Cuando Dios habla, es tiempo de despertar. Dios te bendiga. Hoy nuestro devocional tiene el tema, la iglesia viva. Hoy vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo de número 2 y el versículo 42. La Biblia dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia es el diseño perfecto de Dios para reunir sus hijos y formar un pueblo fuerte espiritualmente. No fue creada solamente para reunirnos religiosamente, sino para ser un lugar de transformación, crecimiento, manifestación del poder de Dios. En el libro de Hechos vemos el nacimiento de la iglesia primitiva, una iglesia marcada por la presencia del Espíritu Santo, la unidad y el compromiso espiritual. Porque la Biblia nos dice que la iglesia se reunía y tenían todo en común. Y el más importante, ellos también tenían la oración en común. Todos oraban por el mismo propósito. Todos estaban conectados directamente con Dios. Aquellos creyentes entendieron que la vida cristiana no podía sostenerse superficialmente. Ellos perseveraban constantemente en principios espirituales que fortalecían su relación con Dios y con los demás. La perseverancia en la doctrina, la comunión y la oración hizo que aquella iglesia creciera con poder y se mantuviera firme, aún en medio de persecución. Hoy la iglesia enfrenta diversos desafíos: frialdad espiritual, división, falta de compromiso y distracciones del mundo. Sin embargo, el modelo bíblico sigue siendo el mismo. Dios continúa buscando una iglesia viva, apasionada por su presencia y comprometida con el propósito eterno, y es la palabra de Dios. Vemos que la Biblia nos dice, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. La doctrina era el fundamento espiritual de la iglesia primitiva. Los creyentes entendían que no necesitaba alimentarse constantemente de la palabra para crecer y permanecer firme. No se conformaban con escuchar ocasionalmente, perseveraban diariamente en la enseñanza. La perseverancia había de continuidad y compromiso. Muchas personas comienzan con entusiasmo espiritual, pero con el tiempo se enfrían porque descuidan la palabra de Dios. Una iglesia fuerte no se sostiene solamente por emociones o eventos o tampoco actividad, sino por creyentes arraigados en la verdad bíblica. La doctrina apostólica enseñaba principios de sanidad, de santidad, obediencia, amor, fidelidad a Dios. Aquellos creyentes permitían que la palabra les corrigiera sus vidas y moldeara también su carácter. Mire cómo la iglesia era antiguamente, la iglesia que nació en el principio. La iglesia tenía comunión, la iglesia tenía oración, la iglesia tenía palabra, tenía doctrina. Y hoy debemos buscar el mismo para nuestra vida. Debemos buscar estar arraigados en la palabra de Dios. Hoy también la iglesia necesita volver a este fundamento bíblico. No dejarse llevar por pensamientos humanos o enseñanzas superficiales. La Biblia fortalece al creyente en tiempos de prueba. Cuando llega un momento difícil, quien conoce la palabra permanece firme porque sabe en quién ha creído. La doctrina produce estabilidad espiritual y evita que la iglesia sea movida por cualquier corriente de error. Además, la enseñanza bíblica genera discernimiento. Vivimos en tiempos donde muchas voces intentan desviar la verdad, pero una iglesia que estudia y ama la palabra de Dios puede identificar el engaño y mantenerse fiel a Dios. La iglesia necesita creyentes apasionados por aprender, enseñar y vivir las escrituras. Cuando la palabra ocupa el primer lugar, la iglesia permanece saludable espiritualmente. Vemos también que dice el texto, en la comunión uno con los otros. La comunión era una evidencia visible del amor de Dios en la iglesia primitiva.
Los creyentes compartían tiempo, necesidad, experiencias espirituales. Había unidad sincera entre ellos, porque entendían que formaban parte de una misma familia espiritual. Dios nunca diseñó al creyente para vivir aislado. El enemigo busca separar porque sabe que cuando una persona sola es más vulnerable espiritualmente. La comunión trae fortaleza, trae apoyo, ánimo en medio de las dificultades. Muchas veces Dios usa a otros hermanos para traer dirección, consuelo, restauración, una palabra correcta, un consejo sabio o una de nuestra vida cuando estamos tristes. Alguien llega con una palabra directamente por parte del Dios. Sabemos que por eso la comunión no debe limitarse a saludos superficiales. Debe existir interés genuino por la vida de los demás. La verdadera comunión también requiere humildad. En toda congregación existen diferencias de carácter, de opiniones, pero el amor de Cristo debe ser más fuerte que cualquier conflicto. Una iglesia madura aprende a perdonar, a restaurar y a mantener la unidad, aun cuando surge dificultad. La comunión refleja el carácter de Jesús. Cuando el mundo observa creyentes unidos, apoyándose y caminando en amor, puede ver el poder transformador del Evangelio. Además, la comunión fortalece la fe colectiva. Cuando la iglesia adora unida, sirve unida y busca a Dios unida, el ambiente espiritual cambia. La presencia de Dios se manifiesta en medio de un pueblo que permanece unido en un mismo propósito. La iglesia viva persevera en oración. La oración era prioridad dentro de la iglesia primitiva. Antes de tomar decisiones, afrontar problemas o comenzar cualquier obra, buscaba la dirección de Dios. Ellos entendieron que la fuerza de la iglesia no proveía de recursos humanos, sino del poder del Espíritu Santo. Una iglesia sin oración se vuelve débil espiritualmente. Puede tener actividad, puede tener programas, muchas reuniones, pero sin oración pierde sensibilidad espiritual y dependencia de Dios. La oración mantiene viva la comunión con el Señor y fortalece la fe del creyente. Cuando la iglesia ora, ocurren cosas sobrenaturales. La oración rompe cadenas, fortalece al cansado, trae dirección y produce avivamiento espiritual. En el libro de Hechos vemos constantemente a la iglesia reunida orando antes de grandes manifestaciones del poder de Dios. La oración también une la congregación. Los creyentes buscan juntos, perseveran y buscan acerca de Dios. Cuando están unidos, hay un poder de Dios liberado en medio de la unidad. Desaparecen muchas diferencias humanas y el corazón se enfoca nuevamente en Cristo. La iglesia que ora desarrolla sensibilidad espiritual y aprende a depender completamente del Señor. Además, la oración prepara al creyente para enfrentar ataques espirituales. El enemigo siempre intentará detener la obra de Dios, pero una iglesia que permanece de rodillas difícilmente será derrotada. La oración trae fortaleza interior y mantiene encendida la llama espiritual. Hoy, más que nunca, la iglesia necesita regresar a los altares de oración. Dios sigue buscando creyentes que clamen, que interceden, que permanezcan firmes delante de su presencia. Una iglesia que ora no solamente sobrevive, también impacta generaciones con el poder de Dios. Que seamos cada día más creyentes que impactan vidas por medio de la oración, por medio del poder de Dios, mostrando al mundo que aún en medio de la lucha, nosotros seguiremos creyendo en el poder de Dios, que aún cuando el mundo diga no, estamos creyendo en el sí de Dios. Así que nosotros debemos ser una iglesia viva, una iglesia que cree en el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor en esta mañana te bendiga con toda suerte de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.